Ayer, dentro de los testimonios que estábamos mostrando en el canal, uno de ellos era el de nuestro compañero Tuni Coleman. Tuni, ayer nos contaste un poco sobre cómo fueron tus años en el exilio, las que pasaste, los largos 8 años entre Colombia y España. Y quería preguntarte si nos podías compartir cómo fue ese momento donde vos dijiste acá en Argentina esto no da para más, es un peligro, me voy, y cómo te fuiste. Sí, yo les conté que yo militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores, que después fue el MAS, ¿se acuerdan? Y que llevó de candidato a Luis Zamora. Claro. Ahí militaba yo. Y yo era el encargado de los libros. Habían allanado la librería y yo no decidí irme. El partido dijo, mirá, te van a ir a buscar. Y entonces me sacaron un pasaje en colectivo el 14 de julio de 1976 fue. Era vacaciones de invierno. Y entonces la idea era salir por Iguazú, porque como era un destino turístico, claro, mucho movimiento. movimiento. Y en ese momento no había computadoras en los lugares de tránsito, de salida en las fronteras. Y bueno, nada, por supuesto con el corazón en la boca pasé por la frontera, ¿Solo? caminando, sí, solo. Solo, sí, porque... Solo, porque si te detenían, que ibas Claro. que arrastrabas a alguien. Claro. ¿Con qué edad, Tuni? 26. 26 Y vos años. tuviste que decir a tu familia, me tengo que ir. No le dije nada. No, No o se sea, te comunica. fuiste sin Sí, ellos sin ni que sabían. supieran. Es más, allanaron la casa de mi mamá y mi hermana y ellos no sabían. Es decir, habían recibido una carta mía desde Colombia diciéndoles estoy en Colombia y aparentemente con eso, digamos, evitaron que las detengan a ellas también. Claro, Pero claro. imagínate, patrulleros y acá en Palermo era. Y ahí fui a Brasil, porque viste que en Iguazú se puede pasar Sí. a Brasil. Sí. Y bueno, ahí efectivamente otro colectivo hasta San Pablo y de ahí en avión hasta Colombia, porque era el lugar más cercano donde se podía estar más o menos seguro. Recuerden que había dictadura En todos lados. en sí. casi Toda todos lados. Latinoamérica. Entonces, y además que había comunicación entre las dictaduras. Claro. Claro. Así que, bueno, nada, ahí ya en Colombia había varios compañeros, estaba Vilma Ripoll, por ejemplo. Mirá. Y bueno, ahí vivíamos en casas de a 10, porque era esa la situación, de 8, de 10, porque era muy difícil mantenerse, era muy imposible trabajar. ¿Y se Era iban todo. enterando de lo que pasaba acá? Sí, claro, sí, todos los días. No como hoy en día. No, claro, por no eso. como hoy en día, pero sí todos los días. ¿De qué manera? Porque tampoco los medios retrataban fielmente lo que sucedía. Teléfono, que era carísimo, Sí. era tremendo, era todo muy difícil. Pero lo que sucede es que era esencial porque secuestraban gente y mataban gente, muchísima gente mataron, más de 100 personas mataron de un partido que no tenía, es como hoy en día el partido que encabezan Miriam Bregman, Del Sí. Caño, Vilma. Es decir, no era un partido ni guerrillero ni nada por el estilo y aún así mataron 100 personas. Era, insisto, las monjas, ¿qué relación? ¿Qué daño podían hacer las monjas? Si las secuestraron y las mataron. No, estabas todo el tiempo en riesgo. Piense que estuve 2 meses nada más, marzo, abril, mayo, junio, hasta julio estuve unos pocos meses. Claro. Pero era riesgo todos los días era riesgoso. Yo estudiaba en la Facultad de Economía y, insisto, los represores eran de pelo largo, de jeans, Infiltrados. estaban, Infiltrados, pero una multitud. ¿Te pasó de tratar con alguien y después enterarte y decir, yo no te puedo creer que este era un infiltrado? Y es que nunca supe, nunca supe. La verdad que nunca supe.
Es decir, nunca me topé con nadie que este era claramente infiltrado. No, era muy difícil. Que eso distinguir. genera también mucha Una dificultad para persecuta, construir claro. vínculos, ¿no? Digo, la desconfianza, estar viendo con quién hablas, con quién no hablas, a quién le contás algo. Es que no podías hablar con nadie. Te La debes verdad sentir que muy no solo. podías hablar con absolutamente nadie. Tu pareja y por ahí nadie más. Gente que vos supieras que hacía 10 años que estaba en el Partido Socialista de los Trabajadores, eso podías hablar, pero tampoco se hacía, porque suponete que el otro había cometido un error de seguridad. Y nada, te ponía en riesgo, así que tampoco hablabas Claro. con la misma gente del partido. Estabas totalmente Y tenían aislado, era miedo una- que allá los- ni con tu familia, además. Era muy... No, de hecho, contabas recién que, Una carta. que te fuiste y hasta que no llegaste a No. Colombia no les dijiste. Y no, porque si iban y los apretaban, iban a decir, se está por ir o algo por el estilo. ¿Y cuánto tiempo tardaste, Tuni, en llegar hasta Colombia desde que saliste? 3 días creo que, porque después hasta conseguir un vuelo a Colombia y todo eso. Pero lo cotidiano era tremendo, lo cotidiano era en la facultad, ni hablar, yo además trabajaba, en el trabajo, en cualquier fábrica, protestar un sueldo era ¿Y condenarte cuándo a te muerte. empezaste a enterar desde allá de las atrocidades que estaban cometiendo acá? Es que ya las sabía, ya estaban. Claro, cuando vos Ya te fuiste, estaban, ya digo, estaba. era antes del golpe, ya estaban. Con la AAA. Con la Claro, AAA. exactamente. Claro. Sí, pero Ya- digo, los centros clandestinos, los vuelos de la muerte. Y nunca te enteraste. Del todo, nunca. Lo que veías es que pasaba, que te secuestraban gente. Eso veías. Que desaparecían, que no sabías dónde iban, que una madre tenía... En general se recurría a la iglesia, lo que más se recurría a la iglesia, porque como antes cuando lo veíamos a Videla, y era un lío para ellos la voz del Papa. Claro. Claro. Por eso la pregunta esa está sostenida en los dichos del Papa. Sí, era un lío. Y José Ignacio López estaba relacionado con la iglesia. Yo creo que por eso fue Lo que lo Lo salvó. lo que Claro. lo salvó, Sí, sí. sin ninguna duda. Pero ibas en general a la iglesia. Y después el que tenía algún contacto con los militares. Algún contacto con los militares. Pero los militares se odiaban entre ellos. Todo era un lío. Por ejemplo, el ejército y la marina Claro. se odiaban y la marina secuestraba más que el ejército y el ejército les echaba la culpa, pero ustedes tienen a tal. Y después los secuestros por cuestiones económicas eran tremendos. Es decir, secuestraban a hijos de gente de plata y le pedían dinero. Eso era, pero moneda recontra. Bueno, eso digo, es importante también contar porque por ahí es algo que mucho no se dice, ¿no? Cuando cuando entraban a la casa de alguien para secuestrarlo, también le robaban las pertenencias. Sí. Totalmente. Estamos Se hablando quedaron con los básicamente propiedad de también. ladrones. Totalmente. Digo, además de secuestradores, además de violadores, porque también hay que contar la cantidad de condenas por Absolutamente. violación que hubo a las mujeres que estaban en los centros clandestinos de detención. Además de todo eso, también robarle los bienes a los desaparecidos. Lo que encontraban en la casa, las escrituras y las propiedades. Sí. Absolutamente, absolutamente. Bueno, y recordemos que Macera fue condenado por matar al marido de su amante Claro. y con el que tenía negocios y es decir, no, y estaban en todas las empresas. No, el nivel de robo fue descomunal, fue impresionante. Era uno de las razones por las que te desaparecían.